Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Te voy a invitar para que cerremos nuestros ojos y elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Le damos gracias por este día más de vida y queremos que perdone nuestros pecados. Le pedimos de su Espíritu Santo para el estudio de este día. Y gracias porque hasta que usted no nos ha abandonado. En su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, le agradecemos. Amén. Muy bien, vamos ya a estudiar alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica y el tema de la lección de esta semana, lección número 13, imágenes del fin. Nuestro último tema, o más bien lección número 13. De esta manera concluimos lo que es el segundo trimestre de este año 2025 con respecto al estudio de las Sagradas Escrituras. Y para este día miércoles 25 de junio se titula El secamiento del Éufrates. Seguimos con las alusiones de eventos que se mencionan en el Antiguo Testamento y que tienen cierta similitud con lo que se describe en el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a estudiar sobre el momento en que el río Éufrates se secó, pero no se secó por causas naturales, sino que fue provocado por otras personas ya que querían conquistar a la Gran Babilonia. El estudio de ayer se basó sobre esa fiesta que el rey Belsasar tenía y fue el momento durante el cual sus enemigos aprovecharon para invadir la ciudad por debajo de las murallas, que era por donde el río, por debajo de esas murallas, por donde el río pasaba, y como el caudal del agua lo habían disminuido, fácilmente los soldados del rey Ciro pudieron conquistar Babilonia. Así fue como Dios trajo juicio a la nación del rey Belsasar a Babilonia. Sobre esta historia hay mucho que aprender y hay mucha información, y también nos ayudará a entender pasajes del Apocalipsis que hacen alusión al río Éufrates. Esta historia está descrita en el libro de Daniel en el capítulo 5, los versos del 18 al 31, y nos dice el versículo 28 que dice que iba a ser entregado a los medos y a los persas. Interesante, el rey Nabucodonosor no quiso obedecer a nuestro Dios cuando le advirtió lo que iba a ocurrir, sino que al contrario, su orgullo y soberbia fueron aún más grandes y Dios, nuestro Dios, lo humilló haciéndolo perder la razón, y Nabucodonosor terminó viviendo entre animales. Y luego el verso 22 nos dice que Daniel le dice a Belsasar que, a pesar de conocer la historia, esto es muy importante y no debemos olvidar este versículo, le dice que a pesar de conocer la historia, no ha humillado su corazón ante nuestro Dios. El que tiene oídos, oiga. Este es el contexto de Daniel. Ahora bien, veamos el paralelismo que existe entre el texto de Daniel y Apocalipsis, que hace alusión al secamiento del río Éufrates en el capítulo 16, los versos del 12 al 19, cuando se da lo que es el derramamiento de la sexta copa. Ahí está la relación entre tipo y antitipo, perdón. No podemos entender lo que dice en Apocalipsis 16 si no entendemos la historia del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué podemos aprender de este paralelismo? Son varios puntos. La Babilonia literal estaba ubicada sobre el Éufrates literal. Luego Ciro, a quien Dios le llama su ungido, en Isaías 45:1, vino del oriente con 2 ejércitos y se secaron el río Éufrates, y eso le permitió entrar a la ciudad. Y la ciudad de Babilonia cayó. Ahora en Apocalipsis, lo que era literal llega a ser simbólico y global. Babilonia no es allá en Irak, hoy literalmente. Babilonia es un sistema apóstata religioso global que está sentado sobre el Éufrates espiritual, que son multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Y esta Babilonia espiritual hace lo mismo que la Babilonia literal.
estaba haciendo según Daniel 5:23, pisoteando lo que es santo. Claro, y, y está exaltando lo que es secular. En este caso, podemos hacer la comparación y hoy en día lo que el papado buscará a través de la segunda bestia, que es los Estados Unidos de Norteamérica, será pisotear el día de reposo, el final de la historia. Luego vino Ciro y secaron el río Éufrates. Y cuando se secó el Éufrates, pudieron entrar los reyes con sus ejércitos que vinieron del oriente para destruir a Babilonia y librar a Israel para que regresaran a su tierra de donde habían sido llevados cautivos. ¿Qué paralelismos con el tiempo del fin el que vemos acá? El pueblo de Israel cautivo en Babilonia y esperando a ser libertados por Dios. El rey Ciro, que viene del oriente y que en el libro de Isaías 45:1 Dios lo menciona como su ungido. ¿No ven ustedes un paralelismo entre el rey Ciro y nuestro Señor Jesucristo? Ambos son ungidos de Jehová. Ambos vienen del oriente. Ambos destruyen a Babilonia. Ciro, la Babilonia literal, la destruye. Y nuestro Señor Jesucristo, la Babilonia espiritual. Ambos hacen que el pueblo de Dios sea libre de Babilonia. Ciro liberta de la Babilonia literal al pueblo de Israel, literal, que era el pueblo de Dios, y Jesucristo liberta de la Babilonia espiritual al pueblo de Israel espiritual, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Impresionante paralelismo el que encontramos. Y como Dios nos presenta la historia en Daniel para que advirtamos sobre lo que ha de ocurrir en el futuro, según el libro de Apocalipsis. Y esto nos deja claro que Dios ya no tiene un puesto o un destino para el pueblo de Israel, como muchos siguen creyendo ahora en día. Ahora ese puesto o ese destino se vuelve para Israel espiritual, es decir, es para todo el mundo, para todo aquel que acepta a Jesucristo como su único Salvador. El hecho de que el río Éufrates, atravesara la ciudad de Babilonia significaba fortaleza, significaba seguridad para los babilonios, ya que el río les proporcionaba abundante agua para poder tener siempre seguridad para los babilonios, ya que el río les daba lo que era ese producto, ese bien natural para tener esas cosechas de los cultivos que ellos hacían. Eso les daba muchísima seguridad a ellos dentro de su ciudad y sabían que de esa manera el alimento nunca les iba a faltar. Esto durante mucho tiempo. Eso les hacía de igual manera también, les hacía creer que no les faltaba nada y que no necesitaban nada más. Al ver esto, nosotros podemos mencionar que hay otro paralelismo con el mensaje a la Odisea en Apocalipsis 3. No tenemos necesidad de nada. En Babilonia se sentían autosuficientes y es lo mismo que hoy en día. Lo mismo que hoy en día sucede con muchas personas. Se creen autosuficientes porque no les falta nada materialmente y se olvidan de nuestro Dios. Se olvidan de hacer su voluntad. Y al igual que los babilonios serán destruidos cuando Jesús venga por segunda vez. Ven el paralelismo nuevamente del rey Ciro con Jesús, los dos destruyendo a Babilonia y libertando al pueblo de Dios. Para ir finalizando, voy a leer lo que nos dice Mateo 24, 42 y 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Al pueblo de Babilonia, literal, les tomó por sorpresa
el ataque de los medos y los persas. No estaban preparados y por eso fueron destruidos. El texto que acabamos de leer en el libro de Mateo dice que Jesús vendrá como un ladrón, es decir, que también a nosotros nos tomará por sorpresa su segunda venida. Sí y no. Eso puedo responder. ¿Por qué sí? Sí, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni usted ni yo. Solamente el Padre que está en los cielos. ¿Y por qué no? Bueno, no porque Jesús dijo las señales que habrán de ocurrir antes de que Él venga por su pueblo. El mundo tampoco será sorprendido por no conocer ese mensaje divino, sino que será sorprendido por no haber creído en ese mensaje. Y nosotros tenemos tremenda luz que nos ilumina todo el panorama. No tiene por qué sorprendernos la segunda venida del Hijo del Hombre. Por eso es importante la profecía y por eso debemos estudiarla, escudriñarla. Por eso podemos decir que la profecía es un mensaje de amor de Dios para sus hijos, porque nos prepara para ese gran día. Muchos, aun siendo adventistas y conociendo las profecías, piensan como aquel siervo que dijo: mi Señor tarda en venir. Muchos piensan así y están descuidando la labor de predicar y vivir con solemnidad, velando día a día, como dice San Mateo. Hay mucho más que podemos aprender de esta historia del secamiento del río Éufrates. Pasaríamos un par de horas más comentándolo y haciendo ese paralelismo. Dios nos ayude a estudiar y estar listos para el encuentro con nuestro Señor Jesús cuando Él vuelva por segunda vez. Que nuestro Dios te bendiga. Hasta pronto.